Investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, en México la exposición a la contaminación atmosférica fue responsable de 38,000 muertes por cáncer de pulmón, enfermedades cardiopulmonares e infecciones respiratorias durante el periodo 2001-2005. 6 de cada 10 muertes ocurrieron en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Toluca. Y lo más triste es que 5,000 muertes correspondieron a niños. Para hablar del control de la contaminación del aire en México, hoy en Territorio Ambiental, nos acompaña nuevamente uno de los expertos más calificados en el tema en México, el maestro Rodolfo Lassi Tamayo. Yo soy Francisco Calderón Córdoba. Y yo, Erika Larios Muñoz. Rodolfo, es un gusto que estés nuevamente con nosotros. Bienvenido a Territorio Ambiental. No, muchas gracias. Es un gusto para mí. Gracias, Rodolfo. Pues a más de 20 años de implementar una política de control de la contaminación del aire en la zona metropolitana del Valle de México, que ha sido calificada como muy exitosa y bueno, de la que tú fuiste actor fundamental, ¿cuál es tu valoración de los instrumentos de control que se implementaron, como lo son el programa Hoy No Circula o la red automática de monitoreo atmosférico? Bueno, mira, la verdad es que todos estos instrumentos o todos estos programas pues han servido mucho pues para ir modernizando a la ciudad en cuanto a equipos de combustión se refiere. Tal vez suene esto demasiado abstracto, pero yéndonos a la parte más común, coloquial, pues hemos inducido el cambio de autos, ¿no? Tenemos tal vez las flotas vehicular más moderna de todo el país, ¿no? Hemos expulsado las industrias más contaminantes. Recuerda que cuando empezaron estos programas tuvo que salir la refinería, se cerraron las últimas ladrilleras, se cerraron las fundidoras, se cerraron las cementeras. Entonces las grandes industrias que eran grandes contaminantes dentro del Valle de México se fueron a otros lados o simplemente dejaron de operar y cambiaron sus tecnologías. Muchas fábricas migraron hacia lugares en donde no se atrapaba el aire como se atrapa en la Ciudad de México, y pudimos también cambiar de combustibles. Antes pues no se tenía ninguna norma o restricción en cuanto a los combustibles. Actualmente pues está prohibido traer combustibles de alto contenido de azufre a la Ciudad de México, está prohibido quemar aquellas bolsas de acerrín con petróleo diáfano, los calentadores de las casas, calentadores de las casas. Entonces hemos migrado a mejores tecnologías, estamos utilizando no solamente vehículos pues que tienen equipos de control de la contaminación, sino ya empezamos a utilizar vehículos eléctricos. Hay una política muy dirigida al uso de la bicicleta. Hemos introducido pues conceptos de transporte público que además de ser masivos ayudan rápidamente a descongestionar las vías, como son el Metrobús, ¿no? Uh-huh. Entonces no solamente nos quedamos, por decirlo así, con el metro, que es un sistema muy eficiente, pero es muy costoso y es muy difícil enfrentar estos gastos en el corto plazo para el gobierno de la ciudad. Entonces se ha podido diversificar la oferta de transporte público. Entonces yo creo que en síntesis tenemos muchos elementos activos, o sea, me refiero a muchos programas que están dando resultados todos los días tenemos un mejor control de la contaminación del aire. Lo único malo es que pues la ciudad ha crecido tanto que ahora nos hemos juntado con otras ciudades y ahora pues ya no es la Ciudad de México, ya no es la zona metropolitana de la Ciudad de México, ahora es una megalópolis. Sí. Y entonces pues ya prácticamente vivimos al lado de la ciudad de Toluca, o sea, conurbados con Toluca, con Pachuca,
con Tula. De hecho, ya no es la Comisión Ambiental Metropolitana, sino la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ¿no? Exactamente, entonces no contábamos con la astucia del crecimiento poblacional y urbano, y ahora pues tenemos que inventar y ser muy creativos y impulsar nuevos programas, ¿no? Que incorporen a un territorio mayor, a una población mayor y a un conjunto mayor de autoridades y de gobiernos. Yo te quiero preguntar en relación con esto que estás comentando, ¿qué está pasando con la calidad del aire en estas megalópolis como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca que mencionabas? ¿Se están reproduciendo los mismos problemas de contaminación atmosférica como en la Ciudad de México? ¿O se están buscando soluciones, las mismas soluciones que estamos encontrando aquí en la Ciudad de México? ¿Existen suficientes sistemas de medición de la calidad del aire del aire en el país? ¿Son modernos, son eficientes, son confiables? Pues mira, en los 80s en la Ciudad de México teníamos esos contaminantes típicos del tercer mundo, ¿no? Muchas partículas, los vehículos emitían humo negro, había grandes concentraciones o altas concentraciones de monóxido de carbono, dióxido de azufre. De hecho, se medía simultáneamente partículas suspendidas totales, que es un parámetro que ya no se usa, con óxidos de azufre para ver el efecto sinergístico, ya que a grandes concentraciones de óxido de azufre y partículas pues viene una insuficiencia respiratoria que causaba desmayos, desvanecimientos, etcétera. Era el contaminante pues más peligroso en aquel entonces, ¿no? Esos eran los contaminantes, vamos a decir, característicos, y siguen siendo los contaminantes característicos pues de países, ciudades poco desarrolladas que tienen que utilizar carbón mineral o combustóleo, combustibles muy sucios, ¿sí? Pasamos a combustibles más limpios, como hace ratito estaba yo narrando, y ahora tenemos una contaminación pues de primer mundo, ¿no? O sea, tenemos ozono, partículas ultrafinas y muy finas, que son los que causan estos problemas de morbilidad y mortalidad que ya Paco reseñó al principio del programa. Y en la Ciudad de México pues estamos controlando con más precisión la contaminación, ¿no? Nos interesa mucho bajar los niveles de ozono porque pues los autos generan muchos compuestos reactivos que con la luz del sol forman rápidamente el ozono, que es un indicador de un conjunto de contaminantes fotoquímicos, y ese es nuestro principal punto de atención. Pero en Guadalajara, por ejemplo, son otros los contaminantes. Hay más vehículos diésel que generan hollín. En Monterrey hay muchas emisiones de partículas de origen industrial, ¿no? Hay minas a cielo abierto. En otras ciudades, estoy pensando ahorita, porque recién fui a Zacatecas, en donde, bueno, pues no hay verificación vehicular, entonces los autobuses circulan en esas calles preciosas que tiene Zacatecas, ¿no? Y tú hueles el diésel inmediatamente, o sea, hay una mala combustión, porque ahí hace frío, entre más frío y más alto es un lugar, menos se combustiona o menos eficiente se hace la combustión en vehículos a diésel particularmente. Y entonces tenemos ciudades en el país que se están enfrentando a problemas pues de contaminación del tercer mundo, de hace 30 décadas. No deberíamos estar en esa condición, yo creo que la población no se lo merece, y sí debemos enfatizar más de que las autoridades locales apliquen las normas que ya existen y traten de inducir un cambio en los combustibles, en los vehículos, que las industrias controlen sus emisiones. Reglamentar el transporte y utilizar todas estas nuevas alternativas que hay para disminuir la contaminación, que yo creo que no es falta de conocimiento, no es falta de tecnología, tampoco es falta de dinero. Yo creo que también mucho es organización y un poquito de gobierno. Oye, Rodolfo, pero ya desde hace algunas décadas un factor estratégico, digamos, para el desarrollo económico del país, pues lo ha sido la industria automotriz, de la que, por cierto, también somos importantes consumidores. Sin embargo, los automóviles, pues como lo comenta, son responsables de la generación de alrededor de una tercera parte del total de los gases de efecto invernadero y de los graves problemas de contaminación atmosférica en el país.
¿Cómo resolver este dilema entre crecimiento económico, preservación ambiental y bienestar social? Bueno, la verdad, aunque es difícil, hay ya rutas, vamos a decir, de crecimiento económico. Yo quisiera utilizar el término que estamos actualmente utilizando en el gobierno federal, que es de crecimiento verde, en donde es posible abastecer de productos y de servicios a la sociedad con una huella ecológica muy baja, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los productos orgánicos. Sí, que ha evolucionado la tecnología para producir alimentos a tal grado, pues que no es necesario en muchos casos utilizar plaguicidas o agroquímicos en general, ¿no? O, por ejemplo, la energía solar, ¿no? En nuestras casas nosotros pudiéramos utilizar ya podemos utilizar comercialmente hablando, dos tipos de energía solar, la térmica, ¿no? Que es la pasiva, y la de celdas fotovoltaicas que genera electricidad. Entonces nosotros podríamos, y en la Ciudad de México es perfectamente factible, pues bañarnos, por ejemplo, en lugar de la mañana en la tardecita, con agua calentada con el sol, ¿no? Hay calentadores solares de agua que sustituyen completamente a los boilers que conocemos de gas LP o gas natural, ¿no? Evidentemente siempre que queremos tener la seguridad de en cualquier momento del día bañarnos, pero bueno, pues también hay almacenamiento de agua con aislamientos que te permiten conservar el agua caliente para poder bañarte. Pero igual sucede que pues ya es posible, antes no era posible, pero ahora ya es posible poner tu celda fotovoltaica. Si tú no estás en el día, esa celda produce electricidad, la mete a la red de distribución, por decirlo así, le vendes electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. En la noche tú llegas, ya no hay sol, pero le compras la electricidad a la CFE, que la está produciendo todavía con una mezcla de combustibles fósiles, y luego haces el balance, que son esos famosos medidores bidireccionales. Exacto. Y al final del mes pues pagas, o del bimestre, pagas la diferencia entre lo que le vendiste y lo que le compraste a CFE. Entonces ya tenemos alternativas a nivel domiciliario que podemos aplicar. Uh-huh. Sin entrar en polémica, pero con motivo de la iniciativa de reforma energética propuesta por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, se ha hablado mucho de que el país es rico en petróleo y gas natural. Incluso algunos actores señalan que este potencial energético, que está basado en los hidrocarburos, debe ser la principal palanca para el desarrollo nacional. ¿Cómo lograr entonces un desarrollo sustentable bajo en carbono en un país con mucho petróleo y mucho gas, además de tantas expectativas colocadas en esta línea de crecimiento? Bueno, mira, empezamos por el gas, ¿no? El gas que nosotros podemos extraer de nuestro subsuelo es el gas natural, uh-huh, que digamos en la fórmula química del metano, porque el gas natural es metano, es un átomo de carbono con 4 de hidrógeno, ¿no? Es el CH4. En las gasolinas tenemos 8 átomos de carbono y muchos más átomos de hidrógeno, dependiendo de lo largo o lo corto que sean las cadenas que se utilizan en las mezclas de combustibles en las gasolinas. Entonces nos conviene ambientalmente hablando, o sea, para reducir la huella de carbono y tener pues menos contaminación en el aire, migrar hacia moléculas o hacia combustibles de bajo contenido de carbono. El de más bajo contenido de carbono es el metano, CH4, ¿no? Entonces sí tenemos en este escenario que tú comentas, pues la posibilidad de dejar de usar demasiadas gasolinas, uh-huh, por ejemplo en autos de combustión interna, y utilizar gas natural. Inclusive vehículos a diésel pueden usar gas natural. Entonces el gas natural no solamente es para las industrias, puede ser para los vehículos. No estamos acostumbrados a usarlo, pero si tenemos un mayor abasto y tenemos más reservas de gas natural, es mejor utilizar gas natural que gasolinas. Y la tecnología es muy similar y es mucho más barata que la de ahorita autos híbridos o eléctricos. Entonces, como un combustible de transición
hacia energías renovables o sistemas de transporte limpios, o sea, que sean libres de contaminantes, emisión cero, pues, es una buena alternativa. Ahora, el mejor petróleo es el que no se quema, es el que se convierte en lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Fibras, textiles, de plástico, ropa, pero muy bien trabajado para nuestra ropa, los micrófonos, todo esto tiene plásticos y esto tiene un valor en el mercado altísimo. Entonces, la parte del objetivo de la reforma energética, como yo la entiendo, es incentivar que se invierta en la petroquímica, que tengamos refinerías que a su vez pues elaboren productos cada vez más procesados y no estemos vendiendo el barril de petróleo crudo, sino estemos vendiendo plásticos, estemos vendiendo químicos que sirven para otros productos que tienen un alto valor en el mercado a nivel internacional. Entonces, si podemos utilizar como combustible prioritario, hablando de fósiles, ¿no? Nada más de la parte fósil, el gas natural y el petróleo, no quemarlo, sino venderlo ya procesado, digo, es una economía de transición hacia un desarrollo sustentable que yo creo que puede aumentar el ingreso y el empleo de los mexicanos y ayudarnos pues a transferir a nuestro país tecnologías mucho más avanzadas como las renovables o las que no emiten contaminantes, ¿no? En todo tipo de actividades productivas. Rodolfo, en este sentido, bueno, de acuerdo con la reciente Ley General de Cambio Climático, el país está comprometido a reducir en el 2020 un 30% y en el 2050 hasta un 50% de sus emisiones totales con relación a las emisiones emitidas en el año 2000. ¿Es posible reducir la dependencia que se tiene de los combustibles fósiles con el impulso de fuentes de energías alternativas? Sí, mira, estas reducciones se pueden alcanzar efectivamente si se impulsa de una manera más agresiva a las energías renovables. Ahorita el gobierno federal está trabajando en ese programa. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo se comprometió un programa especial de energías renovables para lograr precisamente el 35% de generación eléctrica con energías renovables en el 2024. Entonces, ese es un eje fundamental para disminuir nuestras emisiones de gas de efecto invernadero. Ahorita tenemos el 25% más o menos de energías renovables. Tenemos que el 14%, tenemos el 14%. Muy poco, sí. Okay. Entonces, evidentemente lo tenemos que incrementar de una forma muy rápida para poder cumplir con este objetivo. Hay que contar fundamentalmente, o hay que descontar de las energías renovables las grandes presas, ¿no? No porque no lo sean, sino porque se trata de fomentar, por ejemplo, la geotermia, que México tiene un gran potencial geotérmico, tal vez de las renovables es la que mayor potencial tiene, no solamente porque pues vivimos en un eje neovolcánico, ¿no? O sea, vivimos arriba de los volcanes, sino porque además es energía de base, ¿no? O sea, te produce todo el día, ¿sí? A diferencia pues de la intermitente renovable, que es la solar o la eólica, claro, ¿no? Que pues solo la mitad del tiempo sopla el viento, o menos de la mitad del tiempo, ¿no? Depende de las estaciones también. Exactamente, y de los lugares, ¿no? Pero digamos que oscilamos entre un factor de planta de 25 a 40%, así como ya el mejor de los sitios, ¿no? Lo que tenemos que hacer es impulsar de manera agresiva estas alternativas de renovables, tal vez explorar otras, ¿no? Como pudiera ser la maremotriz, ¿no? Pero esencialmente centrarnos en aquellas en las cuales ya hay tecnología. Tenemos un gran potencial, porque en los tres, en la geotermia, en la eólica y en la solar, tenemos un potencial enorme como país, y tratar de que el país tenga una mezcla, una diversidad de fuentes de energía que nos permitan incrementar evidentemente nuestra soberanía energética, pero también distribuir de una manera más equitativa la energía en el país. Hay todavía algunas poblaciones que no tienen la suficiente electricidad o no tienen la potencia o la calidad de la energía que se requiere. Estamos recibiendo apoyo tecnológico y financiero, digamos, del exterior. Pienso, por ejemplo, en Europa está ampliamente utilizada, digamos, la energía eólica, como en España
o la energía solar como en otros países, Alemania? Bueno, ahorita se está discutiendo precisamente cómo se activa el Fondo Verde Climático que propuso México, que se aceptó y que se creó. O sea, realmente ahorita hay una, vamos a decir, ventanilla de financiamiento para este tipo de energías y para otras medidas, tanto de mitigación como de adaptación en cuanto a cambio climático se refiere, que es este Fondo Verde, que a su vez tiene un hermano menor, pero en el caso de México es el Fondo de Cambio Climático, el que establece la Ley General de Cambio Climático. Entonces, estos fondos, uno internacional, uno nacional, se complementan con otros fondos, el de la transición energética, ¿no? Y el fondo que fomenta precisamente las energías renovables en nuestro país, que reciben dinero de las ventas del petróleo, que yo creo que es una excelente estrategia pues de desarrollo energético del país. Entonces estos fondos lo que hacen es ahorita apoyar a consorcios, ¿no? De industria privada, academia o centros de investigación y gobierno para impulsar estas energías. Y esperamos que dentro de muy poco, bueno, en abril se tiene que publicar este programa especial de energías renovables y se refuerce esa ruta pues de sustentabilidad. La otra es la de ir mejorando la flota vehicular, porque es el segundo sector más emisor de gases de efecto invernadero. Entonces el transporte, pero particularmente el transporte individual, pues tiene que ser cada día más eficiente. Entonces en esa ruta, pues la espina dorsal de la estrategia de un transporte sustentable es la eficiencia energética. No porque nosotros como país lo hayamos decidido, sino que está muy estudiado a nivel internacional, que la mejor estrategia para lograr un transporte sustentable o, digamos, disminuir las emisiones del transporte es aumentando la eficiencia en cada vehículo nuevo que se venda en el mundo, pero en particular en México, hasta llegar a vehículos pues que ya utilicen energía eléctrica y esa electricidad que provenga de renovables, ¿no? Incluso incluir al transporte de carga, que también... Sí, entonces ya ahorita tenemos una primer norma de eficiencia energética que fue expedida a principios de este año para vehículos ligeros, ¿sí? Que se empata con la de Estados Unidos, con la de Norteamérica. Y vamos a dar un segundo paso sobre esa norma, porque esta norma tiene unos 4 años de vigencia, entonces antes de que termine la administración vamos a sacar una segunda versión de esta norma para hacer más estricta la norma, no por hacerla estricta por ser estricta, sino porque hay posibilidades tecnológicas de hacerlo, en virtud de que México es un gran productor de vehículos. Entonces queremos que en el país se produzcan los vehículos más eficientes y que se exporten, o sea que México se distinga por ser un productor de vehículos altamente eficientes a nivel global. Y después hay que expedir la norma de vehículos pesados, la que tú comentas, Erika. O sea, es necesario que los vehículos pesados, cuando haya abasto de diésel de ultra bajo azufre, que eso dentro de muy poco lo vamos a ver, también tengan motores altamente eficientes y que se incluyan equipos de control de la contaminación. Y ya hay tecnología para que los vehículos pesados usen gas natural. Eso va a ayudar muchísimo a que en lugar de que estemos quemando diésel, que es un combustible vehicular, pues el de los vehículos el más sucio, que quemen gas natural los vehículos pesados. Rodolfo, pues se nos terminó el tiempo. Quisiéramos nuevamente comprometerte a un siguiente programa para que ahora sí nos platiques pues cuál es la estrategia que está instrumentando para esta administración la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí, con mucho gusto. Gracias, Erika. Gracias a ustedes. Rodolfo, nuevamente te agradecemos tu presencia y nos escuchamos en la próxima emisión. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.baot.mx o comunícate al 52 65 07 80. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.